Saludos a todos. En esta clase vamos a abordar los conceptos básicos relacionados con bioestadística en el Diplomado en Malaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Quien les habla, el profesor Joan Fernando Chipía. En esta primera clase vamos a abordar las estadísticas de malaria, algunos conceptos básicos, indicadores básicos y elementos que deben cumplir las tablas y los gráficos cuando se presenta algún tipo de información estadística. A modo introductorio les voy a señalar unas estadísticas relacionadas con la malaria, de acuerdo a una fuente confiable que es la Organización Mundial de la Salud, que nos muestra en su informe de 2021 un aumento importante en comparación del año 2020 con respecto a 2019, y esto es debido a la pandemia por COVID-19, en la cual generó un impacto en digamos que esas actividades que tradicionalmente se hacían pues disminuyeron para atender esta pandemia, ¿no? Lo vemos en el aumento de casos. Se estima que aumentaron con respecto a 2019. En 2020 hubo 14 millones más de casos, porque se estima que para 2019 habían 227 millones de casos, pero para 2020 se estima que hubo 241 millones. También la mortalidad, ¿no? Hubo un aumento de 69,000 personas más que murieron, porque para 2019 murieron 558,000 personas aproximadamente a nivel mundial, pero para 2020 se estima que fueron 627,000 personas. Entonces, aquí vemos que la importancia de la frecuencia de contar los casos y las muertes, esto es importante de hacerlo notar, la relevancia que tiene la estadística, el registro de los casos y el registro de la mortalidad. También hubo interrupciones globales de las pruebas. La mayoría de los países en África, ¿verdad?, mostraron una distribución en la asistencia ambulatoria mucho menor. Y además las pruebas de malaria durante la fase inicial de la pandemia y la reducción generalmente coincidieron con los picos de transmisión de la COVID-19, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el Fondo Mundial mencionan que en 24 países de alta carga con esta patología, 15 tuvieron reducciones de más del 20% entre abril, en comparación entre abril y junio de 2020 para el mismo periodo en comparación al del 19, ¿no? Aquí vemos un indicador relativo, 20%, ¿no? Y vean cómo eso me permite a mí comparar no solamente en frecuencia, sino también en términos porcentuales lo que sucedió entre un año y otro. También en la distribución de mosquiteros, de los que se tenían estimados distribuir para 2020, solo se distribuyó un 72%, dejando 28% de los que tenían para 2020 sumarlos para 2021, ¿no? También hubo interrupciones mundiales del tratamiento de la malaria. Se estima que hubo alrededor de 48 millones menos de tratamientos. Entonces, aquí vemos
eh, esa diferencia existente por un factor que fue la pandemia por COVID-19. Eh, por ejemplo, también se menciona acá que hubo una primera encuesta en 37 países endémicos que, que mencionan que hubo interrupciones parciales en la aplicación de tratamiento de malaria que puede ir desde el 5 al 50%. Entonces, vean la importancia que tienen las estadísticas, la importancia que tiene el uso y el manejo de los indicadores en salud pública y por supuesto en este caso en la malaria. Cuando la estadística se empieza a aplicar a diferentes campos de estudio, se le empieza a dar un enfoque muy particular porque se convierte en una disciplina para el desarrollo de otra disciplina de estudio. Por tanto, se convierte en una herramienta fundamental de generación de conocimiento, de resumen de información. Inicialmente podemos decir que la estadística es una disciplina de estudio que busca recolectar datos para interpretar resultados y analizar dicha información buscando tomar decisiones ante situaciones de incertidumbre. Eso atiende a un fenómeno de estudio y ese fenómeno de estudio puede ser en cualquier campo del saber del ser humano, pero cuando lo hacemos en el campo de la ciencia de la salud y de la ciencia de la vida, hablamos de bioestadística. Y la bioestadística, al igual que la estadística, se divide en descriptiva e inferencial. Esta distinción es importante porque digamos que cuando hacemos la descriptiva llegamos hasta un punto y cuando hablamos de la inferencial comenzamos prácticamente desde ese punto hacia adelante. En el caso de la estadística descriptiva, lo que hace es fundamentalmente en representar información por medio de tablas y gráficos, el cálculo de medidas descriptivas y la utilidad práctica que tiene la parte de la estadística descriptiva tiene que ver fundamentalmente con la caracterización de una población de estudio y por supuesto que va a estar muy relacionado, vinculado en el caso de la epidemiología con variables como persona en un lugar y en un tiempo específico. Cuando ya hablamos de inferencias, es cuando se hace, o estadística inferencial, es cuando se trata de llevar esos resultados que son particulares para un contexto muy específico para extrapolarlos a una población más grande. Entonces, cuando se hacen inferencias, se está llevando de lo particular a lo general dichos resultados. Y esos resultados y esa estadística inferencial, por supuesto que va a estar basada en la teoría de probabilidad. Nosotros acá vamos a desarrollar en este curso algunos elementos relacionados con estadística descriptiva y por supuesto que vamos a verlo no solamente de manera teórica, sino también de manera práctica con la utilización de software educativo, de software, en este caso software estadístico que va a ser Excel. Fíjense que la epidemiología como disciplina área de salud
tiene entre sus principios determinar los factores de riesgo y las enfermedades en la población o grupos de ellos, que incluyen la malaria. Observar por qué algunos individuos enferman y otros no, por qué y qué condiciones tiene para que ocurra este suceso, cómo se puede intervenir para prevenir el proceso mórbido y aplicar la vigilancia epidemiológica tanto en esos procesos como en la medicina de desastres naturales. Entonces la estadística, y en particular la bioestadística, contribuye con la epidemiología a través de los modelos estadísticos de organización de la información, entre ellos las distribuciones de frecuencias, construidas a partir de variables epidemiológicas estudiadas, como la macrovariable persona con sus indicadores, o las microvariables como sexo, edad, talla, peso, estado civil, fecundidad, entre otras. Entonces, la estadística ofrece principios y procedimientos para la presentación estadística de la información mediante tablas y gráficas, mediante la utilización de indicadores, ¿verdad?, porcentajes, por mencionar algunos, razones matemáticas, gráficos de barra, gráficos de sectores, medidas de tendencia central, variabilidad. Esto permite que la estadística sea una herramienta bien útil, bien necesaria para la epidemiología y en particular para el cálculo de indicadores para que esa información que se está presentando tenga un basamento matemático y permita tomar decisiones a los epidemiólogos relacionadas con las medidas que se deben tomar. En este caso, en el caso de la malaria, con los procesos y el abordaje metodológico propio que se debe aplicar en atención a los indicadores que han sido basados en procedimientos estadísticos. Bueno, cuando hablamos de conceptos básicos de bioestadística, tenemos estos 5 conceptos que son bien importantes, necesarios de manejar, porque de esta manera nosotros podemos dar resultados confiables. Cuando hablamos del dato, es importante decir que es cuando el hecho fue registrado en algún lugar, en alguna base de datos, en algún sistema de información de salud. Por ejemplo, si yo tomo un caso de malaria, lo estoy registrando, es un dato, pero también yo tengo como otros datos. Por ejemplo, yo le pregunté a la persona que tiene la patología cuál es su edad, ese es un dato, cuál es su sexo, ese es otro dato, y así puedo conformar un montón de datos que son importantes para rastrear la patología. Entonces, además de ello, ese dato atiende a qué cosa, a una población, es decir, el conjunto de elementos que voy a estudiar y que tienen propiedades comunes, y que posiblemente, como yo no pueda abarcar esa población completa, tengan que tomar una muestra, y esa muestra es un subconjunto de la población a la cual voy a estudiar. En ocasiones puedo hablar de poblaciones de manera general. En las muestras puedo hablar de
de diferentes formas. Por ejemplo, una muestra pueden ser los que estén bajo vigilancia, una población en específico que esté bajo vigilancia. Una variable, yo le estudio a esa población y a esos sujetos variables que están muy relacionadas con epidemiología, persona, lugar y tiempo, ¿verdad? Edad es una variable, el sexo es una variable, la procedencia es una variable importante. En fin, esas variables son propiedades que se miden, que se deben registrar como datos para posteriormente tomar decisiones e incluso hacer los cálculos correspondientes. Esas variables, desde el punto de vista estadístico, se dividen fundamentalmente en dos grupos. Pueden ser variables cualitativas o variables cuantitativas. Cualitativas son categorías, por ejemplo, sexo, masculino, femenino, nivel socioeconómico, bajo, medio y alto. También tenemos otro tipo de variables que son cuantitativas, que yo cuento o que yo mido algo. Por ejemplo, variable cuantitativa discreta, cuento el número de casos de malaria. Pero si yo hablo de una variable cuantitativa continua, por ejemplo, yo le estoy midiendo el peso o la estatura de la persona, entonces ya estoy hablando de que tiene, por ejemplo, pesa 40,7 kilos, es decir, tiene decimales. Además de eso, también tengo es importante esta clasificación para ver qué procedimientos estadísticos puedo hacer, porque yo no le puedo hacer todos los procedimientos estadísticos a todos los tipos de variables. Tengo que tenerlos bien definidos. Tengo que entender el tipo de variable para saber qué procedimientos estadísticos puedo aplicar. Y lo otro que debo entender son las escalas de medición. Y las escalas de medición son nominal, ordinal, intervalo y razón. La escala nominal es simplemente la clasificación cuando tengo una variable cualitativa, como por ejemplo sexo, digo masculino o femenino, entonces yo no las estoy ordenando, simplemente las categorías son una división de la variable que no está ordenada. En el caso de nivel socioeconómico sí lo estoy organizando de alguna manera, ¿no? De bajo, medio y alto, en ese caso se llama escala ordinal. Cuando hablamos de intervalo o razón, ambas son de tipo cuantitativo, pero la diferencia es que en la variable intervalo el cero no indica ausencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la temperatura, decimos 0 grados centígrados, eso no indica ausencia de esa variable temperatura, pero cuando hablamos de 0 casos, se indica ausencia de la variable casos o casuística. Entonces, eso es importante a la hora de elaborar ciertos cálculos estadísticos y por eso se debería inicialmente hacer una clasificación de la variable para poder determinar qué cálculos estadísticos debo realizar. En esta parte de la clase, pues les voy a mencionar de manera muy sucinta los indicadores básicos. Por supuesto que esto ustedes lo van a desarrollar en otra clase con más detalle. Solamente les voy a mencionar en este esquema los indicadores porque digamos que vamos a elaborar una práctica del cálculo de estos indicadores con un software como Excel. En primer lugar, pues los
más utilizados son indicadores de carácter descriptivos, que pueden ser absolutos o relativos. En el caso de los absolutos tenemos la frecuencia, que cuento el número de sujetos que cumplen con cierta condición. Por ejemplo, yo cuento el número de sujetos del sexo masculino y el número del sexo femenino. Esa es frecuencia. Cuando hablamos proporción, es una parte con respecto de un todo. Entonces yo digo, si yo tenía 50 sujetos y de esos 50, 20 eran hombres, yo diría 20 entre 50 igual a 0,4. Entonces esa es la proporción, ese valor siempre va a estar entre 0 y 1. Y si esa proporción la multiplico por 100, se convierte en un porcentaje. Aquí vemos en la proporción y en porcentaje que el numerador está incluido en el denominador, es decir, los casos que se incluyen en el numerador o los elementos que cumplen con la condición en el numerador están incluidos en el total. Y es mucho más fácil manejar un porcentaje que una proporción. Por eso, digamos que con fines prácticos y de utilidad de interpretación se utiliza más el porcentaje que la frecuencia. Entonces, cuando usted vaya a presentar una tabla, por lo general usted la presenta con frecuencia y porcentaje, por ejemplo. La tasa es un indicador muy vinculado al anterior, pero que permite establecer, digamos que, una relación entre dos elementos en un tiempo específico, en un lugar determinado, y que esos resultados, digamos que abarcan un espacio geográfico mayor. La tasa mide la rapidez en que ocurre un fenómeno de estudio. En este caso la aplicamos para ciencia de la salud y por tanto mide la rapidez con que ocurre un fenómeno como la natalidad o la mortalidad, por mencionar algunos. Y el índice busca de relacionar dos eventos independientes multiplicado por una constante de base 10. Se me olvidaba, en la tasa también debo multiplicarlo por una constante de base 10. ¿De qué va a depender esas constantes, tanto en la tasa como en el índice? Dependerá de varias cosas, pero uno de los elementos es, de acuerdo a la definición propia de la tasa, por ejemplo, una tasa que sea de carácter bruto o tasa general se multiplica por lo general por 1000. Y en cambio, una tasa específica por lo general se multiplica por 100.000. Pero también depende de la enfermedad, de los casos, de la situación en particular que se esté estudiando. Porque además de la definición, bueno, si ya ha sido definido, significa que ya ha sido estudiado, pero en ocasiones existen patologías muy extrañas que usted lo puede multiplicar por una constante mucho más grande, y todo esto se hace para efectos de interpretación, como lo señalaba anteriormente, porque no es lo mismo decir un resultado con decimales, que puede ser un poco, digamos que no tan fácil de digerir, como decir un resultado con enteros. Entonces, en ocasiones podemos colocarlo de una manera o de otra, pero uno debe ajustarse a los estándares, ¿no? No hacerlo, digamos que a criterio del investigador, sino tengo que usar ciertos estándares que están establecidos en la literatura especializada. Las tasas
pueden ser de natalidad, de morbilidad, de mortalidad, las tasas específicas de mortalidad por causa, edad o sexo, tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil, neonatal, posneonatal. Esto es por mencionar algunas. Los tipos de indicadores pueden ser indicadores de incidencia o de prevalencia. Y en particular en malaria existen 4 indicadores fundamentales, que son el índice de positividad, el índice anual de exámenes de sangre, el índice parasitario anual y la incidencia de casos autóctonos introducidos, el ICAI. Y estos vamos a mostrar cómo se calculan con Excel. Bueno, aquí en los elementos de la tabla tenemos que este arreglo que se encuentra en filas y columnas es muy útil para presentar resultados. Tiene como elementos básicos el título, el cuerpo y la fuente. En el título aparece tabla 1, como lo ven acá, porque aparece enumerada. Y luego dice el qué, es decir, la variable de estudio, el quién, los sujetos, el dónde sería el lugar y la temporalidad. En el cuerpo, como ustedes ven allí, aparece en negro la primera fila que dice año, casos y muerte. Esa es la fila de identificación. Luego tenemos en el cuerpo, en este caso estamos viendo es la variable, el indicador frecuencia. Vemos cuántos casos hay y cuántas muertes hubo. Además de ello, lo vemos en cada uno de los años y después decimos de dónde se tomó esa información, en este caso de la Organización Mundial de la Salud para el año 2021. Y esa es la estructura, digamos que genérica, de una tabla de frecuencia. Luego vamos a ver cómo hacemos el cálculo, al menos de frecuencia y porcentaje, en el programa Excel. En cuanto a los gráficos, pues tienen los mismos elementos de las tablas, es decir, tienen un título, tienen un cuerpo y una fuente. El título del gráfico debe estar enumerado y debe responder a las mismas preguntas, es decir, al qué, al quién, al cómo, dónde y al cuándo. En el cuerpo la diferencia es que dependiendo del tipo de gráfico, pues se va a representar lo que está en esa información. Sí, por ejemplo, en este gráfico vemos un gráfico de líneas que muestra la tendencia de 2 metodologías, ¿no? Una metodología nueva de la Organización Mundial de la Salud y la metodología anterior con respecto a las muertes por malaria entre el año 2000 y 2020. Se ve que la metodología anterior tiene menor mortalidad que la metodología nueva, ¿no? Eso es una estimación. Y luego, por supuesto, se muestra la fuente de información. En ocasiones funciona mejor utilizar indicadores relativos y es lo recomendado en la mayoría de los casos, a menos que existan, digamos que, gráficos muy específicos y necesarios de mostrar en frecuencia absoluta. Y de esta manera cerramos la clase número 1 de bioestadística. En las clases siguientes van a ser de carácter práctico, realizando algunas tablas, algunos gráficos con el programa Excel y algunos indicadores básicos de malaria. Allí tienen mi información de contacto por si requieren información adicional. Hasta luego.